Este video es una colaboración para Cultura Educativa. El origen de la palabra cobre viene del latín cuprum, que a su vez viene del griego Kipros, que es una referencia a Chipre, porque de aquí venía mucho del cobre grecorromano. Es el elemento número 29 de la tabla periódica y su peso atómico es de 65.536. Quizás te suene que te lo llegaron a mencionar en tus clases de historia, porque ahí hablan de que el humano pasó por la edad de piedra, la edad del cobre, la del bronce, la del hierro y otras. Conforme avanza el tiempo y se aprende más, se agregan otras regiones temporales. El cobre es el origen de la frase color cobrizo. Se le encuentra en la naturaleza en estado nativo o no combinado con otros elementos. Por eso, fue uno de los primeros metales que empezó a utilizar el hombre, y lo moldeaba originalmente a martillazos. Cuando el hombre aprendió a calentar y fundir materiales, empezó a hacer aleaciones con minerales. Primero hizo cobre con azufre, luego con arsénico, logrando así obtener armas que no se oxidaban y eran más filosas. Eventualmente hizo aleaciones con estaño. Quizás esto último haya sido un accidente porque el estaño por sí solo no es más duro que el cobre, pero juntos dan lugar al bronce que mantiene su filo aún por más tiempo. Gracias al cobre y su uso, imperios han sido forjados y caído. La resistencia a la corrosión del cobre y el bronce explican que se les utilizara bastante no solo como un arma con fines decorativos, sino como muchas piezas funcionales que conservamos de la prehistoria y aún mucho más recientemente de la Edad Media en edificios góticos. El cobre es el segundo mejor elemento conductor de la electricidad después de la plata. Gracias a esto, en 1831-32, Faraday estuvo jugando con este material hasta inventar el primer generador eléctrico de la historia. Faraday aprendió que la manipulación con imanes en un buen conductor induce la corriente eléctrica. Gracias a los experimentos de Faraday, James Maxwell Clerk logró hacer un excelente resumen del fenómeno electromagnético en ecuaciones. Estas ecuaciones todavía hoy rigen este fenómeno. Los principios físicos bellísimos que resumen estas ecuaciones sentaron la base de lo que hoy gozamos como la electricidad convencional. Como además el cobre es dúctil y tiene muy buena resistencia mecánica, hoy es el principal elemento utilizado para fabricar cables eléctricos, generadores, motores y transformadores. Gracias al cobre, hoy puedes ver este video. Suscríbete a este canal y comparte.